Hola, buenas tardes a todos. Vamos a analizar este artículo de revisión también que es del Pediatric Nephrology, publicado en el 2020. Básicamente es un artículo de revisión educacional en relación a la obesidad, síndrome metabólico e hipertensión primaria. Como sabemos, la hipertensión arterial sistémica, la prevalencia en niños es del 3.5% e incrementando hasta la pubertad hasta de un 10 hasta un 11%. Esto es preocupante ya que es muy similar a la prevalencia en los adultos. Básicamente en los adultos puede llegar a presentarse hasta de un 10 a un 15%. Adultos hasta de un 10 a un 15%. Por lo tanto, lo hace muy similar a la prevalencia de los pacientes que se encuentran en la etapa de pubertad en los niños. Evidentemente se establece que la relación entre niños y niñas es de 4 a 1 fundamentalmente. Bueno, este es un artículo que se me hizo interesante debido a que la obesidad, principalmente en México, se oscilaba en la etapa pediátrica de un 2% a un 5%. Recientemente se ha estado publicando que la obesidad puede llegar a incrementar hasta un 25% de prevalencia en nuestro país, en México. En un estudio que yo hice hace 2 años aproximadamente, encontramos sobrepeso y obesidad de niños de un kinder de escuela hasta en un 25% de todos los niños analizados en una muestra de 150 pacientes. Por lo tanto, es un punto que tenemos que considerar. Si esto lo traspolamos a un punto futuro, nos habla de alta prevalencia de incidencia de obesidad, hipertensión y diabetes mellitus en la población joven. Si tenemos otra pandemia como la que estamos cursando actualmente, evidentemente el riesgo de mortalidad va a ser muy alto en este tipo de pacientes. Recuerden que el aspecto metabólico de todos los pacientes adultos está programado desde la niñez. Por lo tanto, como pediatra nos toca mucho por luchar contra la obesidad infantil. Evidentemente aquí podemos ver cómo se encuentra la presión arterial en niños y niñas y cómo va incrementando este ritmo de presión arterial sistémica, tanto sistólica como diastólica, así como de la presión arterial media y la presión arterial diastólica a lo largo de los años, y cómo hay diferencia entre ellos y puede considerarse un punto importante. Vamos después a publicar un estudio que hicimos de mapa de presión arterial en jóvenes de secundaria, donde se encontró que si no bien no había hipertensión como tal, había una correlación directamente proporcional entre el índice de masa corporal y la presión arterial sistémica en un mapa de 24 horas. Y lo más importante es que no había disminución más del 12% en muchos de los niños con obesidad de la presión arterial promedio durante el día y la presión arterial promedio durante la noche cuando duermen. Cuando uno duerme debe bajar esa presión arterial de un 12, mayor de un 12%. Si no baja, se consideran DIPERS en los pacientes que se realiza mapa de presión arterial continua ambulatoria de 24 horas. Los determinantes de la presión arterial sistémica obviamente son el índice de masa corporal, específicamente la obesidad visceral, la masa corporal magra y la cantidad de tejido adiposo. En este contexto cabe señalar, déjame quitarle este puntito que esto no tiene nada que ver, que en estudios observacionales transversales hay un incremento de la presión arterial sistémica en relación a las categorías del índice de masa corporal, como lo podemos ver en estas gráficas. Ven ustedes los delgados, cómo se encuentra la presión arterial sistémica, cómo se encuentran los pacientes con peso normal, en sobrepeso y los pacientes con obesidad. Evidentemente vemos una tendencia a un incremento de la presión arterial sistémica en relación a el índice de masa corporal que tenemos en estos pacientes. Por lo tanto, es muy preocupante. Tal situación nos puede llevar a lo que les comentamos de riesgo, incremento de mortalidad en los pacientes con incremento de masa corporal y su relación con la presión arterial sistémica.
Evidentemente, en un estudio realizado en Alemania, Alemania, Australia y Suiza, donde se incluyeron 57,000 niños en estos 3 países, se observó que la prevalencia de hipertensión arterial incrementada de esta manera, de tal manera que los pacientes con sobrepeso incrementan hasta un 20% la prevalencia de hipertensión arterial sistémica, los niños con obesidad hasta un 26% y los niños con obesidad grave hasta un 39%. Ojo, es lo que les comentaba anteriormente, es decir, hay un incremento importante y una relación importante en cuanto al índice de masa corporal y la presión arterial sistémica. En esta tablita podemos observar, por ejemplo, cómo en otros estudios demostraron que en los pacientes hipertensos el índice de masa corporal era mucho más bajo que en los pacientes que tenían hipertensión arterial. ¿Sí? Y la obesidad, la prevalencia de obesidad, por ejemplo, los prehipertensos era de un 20%, mientras que los pacientes con hipertensión hasta de un 50%. En cuanto al punto de estar metabólicamente o alterado, como saben ustedes, el síndrome metabólico es por ende una entidad que ya es reconocida en el área pediátrica, de tal manera que podemos tener pacientes con un síndrome metabólico aún con peso normal, y aun cuando tenemos un paciente con un peso normal pero metabólicamente está alterado, podemos tener hipertensión arterial sistémica. Obviamente los pacientes con obesidad tienen presión y también tendencia a la hipertensión arterial. Aquí la pregunta sería, ¿qué pasaría con los gorditos que están metabólicamente, la obesidad metabólicamente estable? Pues aquí vamos a tener esa gran pregunta. No viene escrito en este artículo, sin embargo, sí lo podemos ver en otras publicaciones donde los pacientes con obesidad metabólicamente estable también tienen a la hipertensión arterial sistémica. Los pacientes con peso normal y con la presencia y peso normal y metabólicamente normal, pues su presión va a ser completamente normal. Aquí están los criterios para determinar la definición de síndrome metabólico, y lo pueden revisar en el artículo. Por ejemplo, menor de 10 años puede ser diagnosticado debido a las características clínicas de la historia familiar en cuanto a diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y dislipidemia. De 10 a 16 años son criterios obligatorios: una circunferencia abdominal mayor de 50 centímetros cúbicos, un adulto 2 puntos arriba de lo normal, con los siguientes criterios además incluidos: triglicéridos arriba de 150, colesterol de alta densidad menor de 40, presión arterial sistémica de mayor de 130, y la presión sistólica mayor de 85, con una glucosa en ayuno mayor de 100 miligramos por decilitro. Igual que los pacientes de mayor de 16 años, podemos establecer los criterios que se manejan durante la etapa adulta. Entonces, es un proceso fundamental que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al punto de considerar en los pacientes pediátricos la posibilidad de diagnóstico de síndrome metabólico, y por ende llevar un control adecuado y evitar que estos niños desarrollen, estos adultos jóvenes o adultos mayores pueden desarrollar en un momento dado hipertensión arterial sistémica a largo plazo, diabetes mellitus y obesidad. Evidentemente se ha establecido como el estrés oxidativo un factor de riesgo, es un biomarcador no específico de anormalidades metabólicas acompañado de síndrome metabólico y de grasa visceral. El estrés oxidativo, sin embargo,
Sin embargo, los diagnósticos son inespecíficos en relación a la presión arterial sistémica y al índice de masa corporal, salvo algunos reportes donde establece una correlación con presión arterial. Es decir, explicando este párrafo, se establece que no hay una correlación entre el índice de masa corporal y los determinantes de estrés oxidativo. Es decir, se pudiera pensar que una correlación directamente proporcional, y esto nos habla de que posiblemente la distribución y los puntos en cuanto al índice de masa corporal y el estrés oxidativo, pues va a tener una relación con una distribución de puntos de esta manera, por lo tanto no se ha establecido como un factor de riesgo que tenga una correlación directamente proporcional con la presión arterial sistémica y con el índice de masa corporal. Evidentemente, los pacientes que tienen obesidad, hipertensión arterial sistémica, índice de masa corporal van a tener un crecimiento acelerado, de tal manera que se van a conjuntar los puntos de crecimiento acelerado, grasa visceral incrementada, anormalidades metabólicas e hipertensión arterial, como un conjunto de aspectos que nos va a llevar a un incremento de la morbimortalidad en los pacientes jóvenes y en los pacientes adultos jóvenes. Evidentemente, de los aspectos fundamentales en el tratamiento de la hipertensión hipertensión primaria en relación al índice de masa corporal, como número uno son los cambios de estilo de vida. Número dos, modificación de la dieta y la actividad física. La actividad física es fundamental. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública en México establece reportado por ellos mismos que la actividad física en los pacientes en edad escolar es de 15 minutos a la semana. ¿Sí? Entonces es una actividad física muy pobre, y esto podría explicar de alguna manera el incremento de la obesidad y sobrepeso en nuestra población. 15 minutos es paupérrimo. Pues se pudiera establecer el siguiente aspecto, decir, bueno, estos niños en la actividad física escolar durante las mañanas solamente realizan 15 minutos durante la semana. Sin embargo, se pudiera considerar que por la tarde estos mismos niños pudieran tener una actividad física más intensa. Sin embargo, tenemos un problema: los padres trabajan. No hay espacios para la actividad física, y los chicos se la pasan en la televisión o videojuegos. Estos factores son los que conllevan a que en nuestro país posiblemente sean las explicaciones más importantes en cuanto al incremento de obesidad, de un 5%, como ya les mencioné, hasta un 25% de prevalencia de la obesidad en nuestro país. Evidentemente, grandes autores establecen que tiene que establecer una actividad física semanal al día de 116 minutos por día, otros 80 minutos a los 15 años, 60 minutos o 60 minutos recomendados por lo menos 3 veces por semana. Yo creo que en este contexto podemos nosotros trabajar para poder establecer el punto de abatir la obesidad infantil. Finalmente, pues tenemos un problema en la actualidad: COVID-19. Evidente, esto indica que ataca a gente mayor pone en riesgo de mortalidad gente mayor de 60 años. Y por ahí podemos quedarnos tranquilos. Sin embargo, en México tenemos un incremento importante de diabetes,
hipertensión, y por ello incrementa la morbimortalidad por el COVID-19. Por sí solo la obesidad te condiciona una disminución de tu sistema inmunológico. ¿Sí? Esto es una disminución del sistema inmunológico a tal grado que hay, número 1, disminución, vamos a ver aquí, disminución de las células T reguladoras, y hay una alteración de la distribución de células T. Estos dos aspectos fundamentales, disminución del sistema inmunológico, son un factor de riesgo para, ¿qué creen? Para el COVID-19. Por lo tanto, en conclusión de este artículo, tenemos que actuar de manera inmediata para mejorar el estado de salud de nuestros niños y bajar los índices de prevalencia de obesidad, porque el COVID, como ya lo escucharon, se llegó para quedarse. Si va a haber una segunda oleada en 1 año, 2 años, en 5 años, en 10 años, nuestros niños se van a enfrentar a nuevos coronavirus, a nuevas pandemias o al mismo COVID-19 con estos factores determinantes que pueden ser un factor de riesgo para nuestra población. Muchas gracias por todo y que tengan un buen día. Espero que les sirva esta información que está dirigida a médicos, pero también tiene que establecer conciencia en cuanto a la población en general. Muchas gracias por todo.